Muy buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Bien? Excelente. Hermanos, no sé, los que estuvieron al comienzo, bueno, primeramente saludarlos a todos, los que no alcanzan a saludar, también a los que han venido llegando. Los que estuvieron al comienzo tuvieron la oportunidad o quizás escucharon por la transmisión mientras venían en camino que el hermano Carlos, que estaba acá dirigiendo, leyó un salmo. No sé si recuerdan cuál era ese salmo. 51, excelente. Y quiero comenzar nuevamente leyendo ese salmo. Pongamos nuevamente más atención todavía a ese salmo. Quiero que leamos los primeros 5 versículos. Y en verdad es un texto que a mí me ha sido indispensable en mi vida, en momentos en que me he sentido tremendamente mal, deplorable, repugnante. Este texto en verdad ha sido esencial. Así que quiero que lo leamos, que lo escuchen atentamente. Dice así el Salmo 51, versículo 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si yo pudiera resumir todo lo que hemos leído juntos ahora en una sola palabra, yo lo nombraría confesión de pecado, confesión de pecados. Y a eso quiero referirme este domingo, pero no en este texto, porque estamos haciendo una serie de predicaciones sobre una carta. ¿Saben qué carta es? Primera de Juan. Y quiero que este domingo leamos Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, que trata precisamente sobre este tema, la confesión de pecados. Así que quiero que leamos este texto, Primera de Juan 1, versículos 8, 9 y 10. Voy a leer el texto y luego vamos a orar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amado Padre, te rogamos en esta mañana que juntos, como hermanos, como familia, como iglesia, como un solo cuerpo, podamos ir a este texto, podamos comprenderlo de la mejor manera y podamos también gozarnos en esto. Te pedimos, Señor, que transforme nuestras vidas, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, que hable a través de mí, que podamos entender tus verdades y podamos también ser fieles, obedientes a ella para adorar tu nombre con esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto comienza diciendo, si decimos que no tenemos pecado. Y esto es planteado como una condición. En el caso de que nos veamos diciendo esto, y puede parecer algo sumamente fácil de explicar, pero si no tenemos claro lo que es el pecado, no lo podremos aplicar a nuestras vidas. Y será solamente un simple versículo más en toda la lista. Hay conceptos muy básicos a simple vista que ni siquiera nos tomamos el tiempo de definir. Y uno de esos es el pecado. Entonces debemos definirlo, y qué mejor que ir a la misma carta que estamos acá enseñando, un poquito después de nuestro texto, ahí en el capítulo 3, en el versículo 4, dice lo siguiente, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Imaginemos la ley en nuestro país, que se compone de varios artículos, etcétera, pero esa ley existe para ordenar, para regular los comportamientos en nuestra sociedad, de forma tal que el delincuente, el estafador, el asesino, el violador no puede hacer lo que quiere y cuando quiere, sino que hay un ente superior que impone una ley. Indica lo que no se puede hacer, indica los límites para lo que sí se puede hacer, indica también las obligaciones que tenemos que cumplir, y si esta ley se pasa a llevar,
como por ejemplo cometer un homicidio, conforme al Código Penal entonces se establece que eso es un delito y que se debe pagar una condena por eso. Así que el pecado, al ser, según la carta que estudiamos, la transgresión de la ley de Dios en este caso, la involucra también juicio y condena. Y podríamos ponernos a analizar toda la ley de Dios, toda la ley de Dios, que está en el Antiguo Testamento, comprendiendo, claro, también que hay algunas cosas que son solamente para Israel, algunos aspectos civiles, ceremoniales, bien, pero igual aún así sería una lista interminable. Pero si seguimos leyendo más adelante, en 1 de Juan 4, versículo 23, veremos que toda la ley es resumida en un mandamiento. El versículo 23, el capítulo 4 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y esto también en otras partes de la Biblia se presenta como el primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo, que es semejante, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, la carta nos explicará detalladamente en qué consiste esto, en qué consiste el creer en el nombre del Hijo, en qué consiste el amar al prójimo unos a otros. Así que tenemos que ir conectando ideas a medida que avanzamos en esta serie de predicaciones. Va a ser mucho tiempo, así que pero vamos a estar siempre centrados en estos temas. Y recordando también el contexto de Primera de Juan. En cuanto a esas corrientes de pensamiento, recuerdan la primera predicación cuando hablaba del gnosticismo, que eran pensamientos que invadían a la iglesia, negando, por ejemplo, la humanidad de Dios, entendiendo completamente mal la divinidad de Jesús. Y al mismo tiempo que indicaban que todo consistía en un tremendo conocimiento, que había que alcanzar ese conocimiento y no un amor semejante al de Cristo por nosotros. Así que el pecado, resumiendo, podría ser presentado como la transgresión de la ley de Dios, resumida también en la fe, en el amor de Dios, al prójimo también, y resumida más todavía en conocer a Dios y actuar como alguien que conoce a Dios. Podríamos, lo repito, podría ser definido el pecado como la transgresión de la ley de Dios. Y mucho más resumido como conocer a Dios y actuar como alguien conforme a Dios. El que no hace eso estaría en pecado. Y además de definir el pecado, tenemos que ver una diferencia grande, que es sumamente importante en esta carta, que es la diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado. Y para esto hay dos versículos claves en Primera de Juan. El capítulo 3, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él, noten esto, no peca. Eso dice el texto. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Y acabamos de leer un texto que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. O sea, tenemos pecado. Y la experiencia de nuestras vidas nos lleva a darnos cuenta de que sí, efectivamente, pecamos. Así que la diferencia acá la aclara el capítulo 5, versículo 18. Donde dice, ahí ustedes también lo van a poder ver en las pantallas, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Esa palabra es clave, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y esa idea de practicar el pecado es la idea de algo constante, algo que es común, normal, aceptado, aprobado en nuestra vida, y en cambio, por el contrario de esa práctica habitual de practicar el pecado, caer es algo ocasional, es algo que ocurre solamente en momentos lamentables, en momentos tristes de nuestra vida, y que nuestra conciencia, cuando está dominada por el Espíritu Santo, nos está convenciendo constantemente de que hemos pecado, de que eso está mal y que no debemos volver a hacerlo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que tenemos la definición de pecado como la infracción, la transgresión de la ley, y también vemos esta diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado.
Y si vamos al texto de Primera de Juan 1.8, que es donde estamos, ¿a cuál se refiere? El texto de Primera de Juan 1.8, ¿a qué se refiere? ¿A practicar el pecado o a caer en pecado? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que se refiere a caer en pecado. Caer en pecado, porque dice todos caemos en eso, todos pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y se refiere también a todo tipo de pecado. Generalmente decimos que una persona cayó en pecado cuando comete un pecado sexual. Pero al menos yo me estoy refiriendo acá a cualquier pecado. A despreciar a tu hermano, a murmurar contra otro, a dejar de confiar en Dios, las adicciones, la idolatría, un gran largo, etc. Y una tercera observación también acá sobre este pecado, sobre el pecado, es que todos pecamos. Y eso no solamente lo demuestra la experiencia, sino que lo asegura la Biblia. Miren, vamos a ver una serie de textos. Si me ayuda nuestra hermana Jenibel ahí. Primera de Reyes 8:46 dice, si pecaren contra ti, ¿por qué? Y ese paréntesis no tiene ahí, porque no hay hombre que no peque. Eso me interesa, no hay hombre que no peque. Después Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acá yo creo que la Biblia es bien clara, no es necesario explicar tanto. Así que volviendo a nuestro texto, dice así, en armonía con estos versículos que hemos leído. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y acá Juan está hablando a todo cristiano, de todo tipo, incluso a un apóstol del Señor Jesucristo. Él se incluye acá. No hay cristianos superiores. No es como el apóstol, el intocable. No es así. Si Juan, el discípulo amado, no podía decir que no tenía pecado, ¿qué nos queda a nosotros? No podemos decir que por ser predicadores estamos libres de esto, ni por ser pastores estamos limpios, ni por tener tantos años en la fe o tanto estudio teológico. Incluso Pablo, en Romanos 7:19, decía que no hacía el bien que quería y el mal que no quería, eso hacía. Daniel, Nehemías, hijos de Dios ejemplares, tenían en primer lugar en sus oraciones la confesión de pecado. ¿Qué nos queda a nosotros? El único ser humano que puede afirmar que no tuvo y no tiene pecado es el Señor Jesucristo. Hebreos 4:15 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es muy probable que en aquellos tiempos, acá donde estamos leyendo, en aquellos tiempos había algunos maestros que enseñaban que no tenían pecado, que eran limpios, es decir, ya habían llegado al nivel de Jesucristo. Pero simplemente se estaban engañando. Eso solo pasará cuando el Señor venga por nosotros y lo que era vestido de corrupción se vestirá entonces de incorrupción y entonces seremos sin pecado. 1 Corintios 15 habla bastante sobre eso, pero todavía eso no pasa. Y quiero que notemos una cosa importante, que acá esa palabra engañar, nos engañamos a nosotros mismos, también se podría traducir como extraviarse. Nos extraviamos a nosotros mismos, que es la idea de ir por un camino, pero desviarse hasta el punto de ya no encontrar el verdadero camino. Estoy perdido, me extravié. Y el apóstol Juan escribe sobre las personas que enseñaban estas mentiras, cuando dice ahí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 26, os he escrito sobre los que os engañan, que es la misma palabra, sobre los que los hacen extraviarse a ustedes.
Noten que no involucra solamente el ser engañado como aquel que te hace una broma, sino que más bien es la idea de alguien que te va guiando por el camino, pero que está constantemente diciendo, sigue por acá, este es el camino, pero te está constantemente engañando, extraviando, desviando de eso. Por eso en 1 de Juan 4:1, que lo vamos a ver mucho más adelante también, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y no es que los espíritus estuvieran predicando, sino que habla después porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los profetas eran verdaderos guías en el camino del pueblo de Dios. Los falsos profetas que eran entonces eran personas que querían que te extraviaras del camino. Guías falsos hacia un camino de perdición. Y nosotros como iglesia, acá en este año 2022, siempre tenemos que estar atentos a que no lleguen falsos maestros a enseñar acá o en las salas de atrás, en cualquier lugar, porque nos van a extraviar. Los van a hacer perderse si no estamos atentos. Y también tenemos que tener cuidado de que los que ya estamos enseñando, no nos desviemos, nos mantengamos firmes a la buena doctrina. Y no comencemos a enseñar mentiras, porque los vamos a desviar. Y de hecho, lo que cuenta el apóstol Juan en nuestro texto es la idea de una persona que parte por engañarse a sí mismo. Un verdadero maestro habla del pecado, predica, enseña sobre el pecado y dice las cosas como son. ¿Qué es un falso maestro? Es alguien que no habla del pecado. O si habla del pecado, claro, no habla las cosas como son. No habla sobre la justicia, la santidad de Dios, su juicio. No habla sobre el perdón de pecados también en la cruz de Cristo. No habla sobre ese precio tan grande que Jesús tuvo que llevar sobre sí por nuestros pecados. Entonces, ver a aquel que realmente sí te habla del pecado, no busca que te engañes a ti mismo y no se engaña a sí mismo, es una forma tremenda de identificar a un falso maestro. Notemos, cuando vengan acá a predicar, en un futuro quizá en años más, si no nos hablan del pecado, estemos muy atentos a eso, porque el pecado es esencial, conocerlo, si no nos vamos a estar engañando. Y no solamente lo veamos como otros falsos maestros de afuera que no son yo, sino que también dentro de nosotros existe el riesgo de estar conviviendo con un propio, no con un falso profeta, pero sí con un corazón engañoso. Jeremías 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17, 9 dice eso. Y nosotros convivimos a diario con nuestro corazón, no lo podemos sacar. Nuestro deseo de creer que en nosotros no hay pecado, engañarnos, que estamos haciéndolo bien, nuestro deseo de compararnos con otro y decir, yo no soy tan malo como este sujeto, yo no soy Hitler. No me trates como un pecador, trátame como un ser de luz, de perfecta santidad, yo soy cristiano, voy a la iglesia, sin pecado. No me encasilles en el mismo grupete de los transgresores, los desobedientes, homicidas, fornicarios, todos esos, no, yo estoy lejos del pecado. Así habla el que se engaña a sí mismo. Eso es estar ciegos sobre nuestro pecado y no ver las cosas como son verdaderamente. La verdad no está en nosotros. Por eso el texto continúa diciendo precisamente eso. Y la verdad no está en nosotros, en el versículo 8. ¿Y qué es la verdad? Bueno, Juan 17, el Evangelio de Juan, Juan 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que como cristianos, como iglesia de Dios, cuando hablamos de la verdad, ¿de qué hablamos? De la palabra. Hablamos de la palabra de Dios. Pero además de esto, primeramente la verdad es algo que podemos distinguir con seguridad de aquello que no es verdad. A Jesús nosotros no lo vimos, no lo palpamos con nuestras manos, no lo oímos. Pero tenemos el testimonio de aquellos que sí anduvieron con Él. Por eso la carta comienza en el capítulo 1, versículo 1, diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o de la vida, como nos fuimos enseñados hace unas semanas. La verdad se puede comprobar como verdad. Y además de comprobarse, también se puede demostrar. La podemos mostrar. Primera de Juan, hemos estado ahí bastante en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y qué pasa con ese? La verdad no está en él. Y la verdad se demuestra también en hechos, no solamente en palabras. Es fácil decirlo. Fácil decir que estamos en la verdad, que no tenemos mentira. Pero el capítulo 3, versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, de lo que hacemos, de lo que somos, cómo nos movemos, y en verdad. La conclusión de esto, ¿cuál es? Que hay una relación entre el pecado y la verdad. El versículo 8 indica que si decimos que no hay pecado en nosotros, estamos en contra de la verdad. Y como resultado de eso nos engañamos, nos extraviamos a nosotros mismos. Nos extraviamos del camino de la verdad. Pero luego, el versículo 9, ahí en el capítulo 1, indica la relación que hay entre decir que sí hay pecado en nosotros y la verdad. Decir que sí hay pecado, aunque suene mal, aunque suene lamentable, aunque suene triste, es la verdad. Y el resultado de eso lo expresa el versículo 9, con lo que es la confesión de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Denme un segundito. Y esta idea de confesar es algo constante. Es algo que está presente en la vida del cristiano todos los días y es diferente del arrepentimiento y la confesión de pecado para salvación. El arrepentimiento, ¿qué es? Es la idea de volverse de un mal camino, dar una vuelta de 180 grados y comenzar ahora a no andar en pecado, sino que a buscar a Dios. Y ese arrepentimiento se manifiesta en mi confesión de pecado. Así como la fe para salvación se manifiesta en palabras de confesión donde decimos Jesús es el Señor, Jesús es mi Dios, Jesús es mi Salvador y creo en Él. El arrepentimiento también se manifiesta en palabras de confesión, de que hay pecado en nosotros que necesita ser perdonado. Ahora bien, algunos dicen que la salvación no solo es por la confesión de que Jesús es el Señor y nada más, el Salvador, nada más. No habla del arrepentimiento. Algunos dicen que el arrepentimiento no, somos salvos solamente por fe, porque eso vendría siendo lo que dice precisamente Efesios 2:8, cuando dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. En base a esto solo necesitamos la fe, no el arrepentimiento, no la confesión para ser salvos. Pero de por sí, la fe en Jesús como Salvador se debe a que nosotros no podemos salvarnos. Necesitamos un Salvador suficiente. Y no podemos, ¿por qué? No podemos salvarnos solo porque precisamente hay pecado. Si no hubiera pecado, no necesitaríamos Salvador. Me explico. Si quiero alcanzar la salvación por medio de la fe, necesito reconocer mi pecado. Y eso es el arrepentimiento que se manifiesta en la confesión de nuestro pecado a Dios. Si no hay confesión de pecado, es porque creemos que no hay pecado. Y en ese caso no necesitamos un Salvador. ¿Para qué? No necesitaríamos tampoco esa fe. ¿Para qué? Entonces es lógico, tiene sentido que la fe que tenemos para salvación venga de la mano también con el arrepentimiento. De hecho, Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, muestra cómo Jesús predicaba y él decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y después miren lo que dice, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Ahora bien, cuando yo hablo de confesión de pecado, para salvación, no quiero decir que necesito tener toda la lista de mis pecados y leer entonces un documento de 15 horas con cada uno de mis pecados para ser salvo. No, porque el pecado, noten esto, el pecado que se está tratando en la salvación es el rechazo que yo tenía de Jesús como Dios, de Jesús como Señor, de Jesús como Salvador. Ese es el pecado que estamos confesando. Y ese pecado se manifestó, claro, de 1.000.000 de formas, de muchas formas. Pero siempre fue lo mismo, siempre fue el rechazo a Dios. Una persona no es salva por confesar que cometió fornicación o que era ladrón o que era un asesino. Una persona se salva cuando se arrepiente de no haber reconocido a Jesús como Salvador y lo comienza a reconocer entonces como único Dios y Señor de su vida. De hecho, cuando yo me convertí, les cuento esto, reconocí a Jesús, claro, y reconocí que había sido yo y todo mi pecado lleno de errores mortales en todo el tiempo, porque había aborrecido a Dios, había sido blasfemo. Pero luego de eso tuve muchísimas oraciones confesando cada pecado. Me acordaba de uno y iba entonces a orar y me acordaba y volvía nuevamente a orar por otro pecado. Y finalmente no paraba nunca. Y eso era porque no asimilaba yo que en la cruz del Calvario habían sido perdonados todos mis pecados, pasados, presentes, futuros, todo. El sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Y ahora yo estaba limpio, era una nueva criatura. Todo había sido borrado, todo. A los ojos del juez yo estaba limpio, puro. Las cosas viejas habían pasado. Y a mí eso me tomó mucho tiempo asimilarlo, así como también el concepto de propiciación, que lo vamos a ver el próximo domingo. Ahora, hay algunos que dicen que para alcanzar la salvación necesito la fe y el arrepentimiento, bien, excelente, pero como todos mis pecados ya fueron perdonados por ese sacrificio de Jesús en la cruz, ya no tiene sentido seguir confesando pecado. Si ya todo fue perdonado, ¿para qué vamos a seguir confesando pecado? Y como que suena lógico, como que suena bien incluso. Y lo acabo de decir, en Cristo cada pecado ha sido perdonado. Entonces, ¿cómo entendemos 1 de Juan 1:9? Porque acá nos habla de una confesión que hacemos en forma continua, todos los días. Si confesamos nuestros pecados todo el tiempo, entonces tenemos que definir qué es la confesión. Cuando nosotros somos salvados de la condenación por el pecado, somos transformados, somos hechos hijos de Dios y entramos en una relación de padre a hijo con Dios. Estábamos separados, pero ahora comenzamos a tener una relación estrecha, unida con Dios. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? Esa relación se comienza a debilitar. No se rompe, no, porque en Cristo ya no hay condenación. No se rompe porque tenemos seguridad en Él. Pero, ¿qué pasa cuando confesamos pecado? Se vuelve a estrechar esa relación, queda firme. Si no confesamos pecado, nuestra relación con Dios se comienza a marchitar, se comienza a podrir. Y eso no puede pasar en la vida de un cristiano. Tenemos que retomar esa unión. Es como que, por ejemplo, yo adoptara un hijo y este, siendo adulto ya, pecara contra mí, me hiciera algo malo, quizás muy malo, se transformara en mi enemigo, y puede que nuestra relación de hijo y padre se debilite, incluso que no nos dejemos de hablar. Pero él no puede dejar de ser mi hijo. Legalmente, en el papel, dice que es mi hijo, y yo sigo siendo su padre. Pero, sinceramente, este ejemplo no es muy bueno. Porque uno podría imaginar que ambos, yo y mi hijo, nos morimos y seguimos sin hablarnos, seguimos enemistados. Nunca nos reconciliamos.
Y si eso lo llevamos ahora a la relación que tenemos con Dios, podríamos imaginar que una persona que confiesa a Jesús como Señor, que incluso se bautiza y que luego se aleja y que muere, sin nunca haberse reconciliado nuevamente con Dios y dejó de congregarse con la iglesia, dejó de orar y se entregó al mundo, a los placeres, al pecado y no le importó nada y negó a Dios. Y hay personas que hablan de esto y lo enseñan ellos en las iglesias, conocido como estas palabritas: salvo, siempre salvo. ¿Y qué es esa idea? Es como preguntar: oye, ¿tú hiciste alguna vez la oración del pecador? Y tú responderías: sí. Genial, entonces tus pecados fueron perdonados, maravilloso. Y si me alejo del Señor, no importa, porque salvo, siempre salvo. Pero ese tema ignora la presencia en nuestra vida de algo sumamente importante. Ignora al Espíritu Santo. Dios en nosotros, el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, como dice Juan 16, versículo 8. Y el Espíritu está trabajando constantemente en nuestras vidas para que busquemos más a Dios y para que desechemos lo malo. En muy pocas palabras, una persona que tiene al Espíritu Santo sí, peca, sí, pero no puede pecar y quedarse tranquila, no puede. El Espíritu Santo habla a su corazón siempre. Y si bien pueden haber épocas oscuras, épocas de flaqueza, épocas de enfriamiento en las cosas de Dios, el Espíritu no deja de hablar a la vida de aquel que ha sido salvado, diciéndole: en verdad, tú no tienes que seguir andando así. Tú no puedes seguir en este camino de tinieblas. Tú no puedes andar así, tú tienes que andar en luz. Y entonces la persona que tiene al Espíritu Santo, sus ojos están abiertos. Y puede ver el camino y puede darse cuenta de lo malo que ha hecho y va de inmediato en oración y dice: yo he pecado y me arrepiento de haberlo hecho y no quiero volver a hacerlo nunca más. ¿Y qué pasa entonces con eso? La relación que teníamos se vuelve a ser fuerte, volvemos a eso. Por eso a mí no me gusta hablar de salvo, siempre salvo, sino que prefiero hablar del poder del Espíritu Santo para guardar nuestra vida y que no nos perdamos, no perdamos nuestra salvación. Y eso, comúnmente, cuando estudiamos, lo conocemos como la perseverancia de los santos, o también más conocido como la seguridad de salvación, que es la obra del Espíritu Santo para guardarnos, para que no nos perdamos, en perfecta armonía con la obra del Padre, así como también del Hijo en nuestra vida, para guardar a aquellos que ya han sido salvados. Entonces, si sumamos el hecho de que el Espíritu Santo está en nosotros y está morando acá, en todas las personas que son salvas, y lo sumamos al hecho ahora de lo que decía el versículo 8, de que no podemos decir que no tenemos pecado. ¿Qué es lo que pasa? Hay pecado en nuestra vida y necesita ser confesado. El Espíritu Santo no va a dejar que vivamos sin confesar eso. Confesar pecados es decir sobre el pecado lo mismo que dice Dios sobre el pecado. Miren, Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 25, versículo 16, dice así, ahí también lo pueden ver ustedes: porque abominación es a Jehová, a Dios, a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto, hablando del pecado, y cualquiera que hace injusticia. Así que si Dios aborrece lo malo, y nosotros queremos ser más como Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romanos 12, versículo 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, diciéndole a ustedes: aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Así que confesar pecados es decir a Dios en oración que aborrecemos el pecado. Eso es. Y más específicamente el pecado que hemos cometido. La idea de Juan acá es la de ser específico. Señor, cometí este pecado y lo detesto. Este pecado lo aborrezco.
No quiero volver a caer en esto, en este pecado, porque mi relación contigo, Dios, se debilita y mi vida se debilita. El Salmo 32, versículo 5, dice, mi pecado te declaré. Hablando a Dios, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije entonces, confesaré mis transgresiones a Jehová, cada una de ellas. Y tú perdonaste, y me llama la atención eso, que no dice y tú perdonarás, sino que dice tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. No hay espacio para excusas. No hay espacio para hacerse el olvidadizo. No hay espacio para decir que fue un pecado ridículamente pequeño, que a nadie le importa, que podemos dejar pasar, que no afecta. No, mi pecado necesita ser confesado. Tu pecado necesita ser confesado. Y otra cosa importante acá es aclarar que este mensaje que estamos predicando hoy día sería un error que lo escucharan ustedes pensando en otra persona. Como por ejemplo pensar, este hermano, vaya que necesita confesar su pecado. O yo creo que este hermano se cree muy limpio, pero en verdad creo que algo esconde. Y el Señor a su tiempo lo dará a conocer, tarde o temprano. Escuchar esta palabra de Dios así, de esta forma, sería un error. Esto debe ser para la vida de cada uno. La invitación es que cada uno mire su propia vida, su propio pecado y busque su propio perdón de Dios por esos pecados suyos. Y si afectó a otros hermanos, cada uno busque el perdón también de esos otros hermanos o esos amigos o esos vecinos, lo que sea. Pero es cada uno, no es pensando en el otro. Y siguiendo, luego el texto dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando dice Él, ahí en 1 de Juan 1:9, se refiere a Jesucristo. Porque luego en el capítulo 2, versículo 1, ahí siguiendo justo adelante, dice lo siguiente, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Él del que habla el versículo 9 que estamos viendo, a Jesucristo el justo. Pero antes de hablar del hecho de que Jesucristo es justo, el texto presenta su fidelidad. Fidelidad, Él es fiel. Y la Biblia muchas veces relaciona la fidelidad con la misericordia. ¿Cómo olvidar ese texto de Lamentaciones 3:22 cuando dice, por la misericordia, a veces lo cantamos, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus, ¿qué cosa? Sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es, ¿qué cosa? Tu fidelidad. Está relacionado, misericordia y fidelidad. Deuteronomio 7:9, otro texto lo voy a leer para ustedes, dice así, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia también, esa compasión, ese darse cuenta de que necesitamos el perdón. A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y cuando el texto de 1 de Juan 1:9 está ahí, lo vemos en verdad que la realidad acá que se está mostrando es una reiteración de la fidelidad de Dios a su promesa de salvación, es una reiteración. Hermanos, de la misma forma que debemos fortalecer nuestra fe, ¿queremos fortalecer nuestra fe o no? Sí, queremos fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo lo hacemos? También a veces alabando a Dios por la salvación. Así también tenemos que fortalecer nuestro arrepentimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Confesando nuestra fe, o sea, confesando nuestro pecado. Tenemos fe, tenemos arrepentimiento, y esas cosas tienen que fortalecerse, no debilitarse, ejercitarse, reiterarse cada día, cada mañana, en todo instante. Una persona podría preguntar, ¿tú por qué cantas al Señor
si ya te ha salvado? ¿Y por qué hablas del Dios de tu salvación si ya lo hizo? Y puede parecer obvio, decimos porque Dios es fiel. No solamente me ha salvado, sino que también sigue al lado mío cada día. Y otra persona podría preguntarte a ti quizás, ¿por qué confiesas tus pecados si ya fueron perdonados todos? Si ya eres salvo, ¿por qué sigues así? Y podríamos decir entonces, porque sigue habiendo pecado en mi vida, y cuando pecamos podemos ir a Dios y recordar su perdón, recordar su fidelidad a ese perdón. De hecho, el texto dice que Dios es fiel para perdonar, para perdonar. Y esa palabra, perdonar, acá esto va a sonar un poco técnico, un poco quizá aburrido para algunos, pero esa palabra perdonar está conjugada en un tiempo aoristo. Bueno, ¿qué significa esta palabra extraña? Que es una acción pasada, que ya se hizo en el pasado, ya se llevó a cabo, pero se va reiterando cada día, sigue teniendo efecto cada día. Como por ejemplo, cuando vemos un bebé, yo fui papá hace como 3 semanas, y vemos un bebé recién nacido y decimos, Dios le dio vida. Y eso es un hecho en verdad pasado, que se da en el momento de la concepción de esta criatura. Pero en cada uno de esos 9 meses de embarazo, Dios sigue dando vida a este bebé. El bebé sigue vivo y nace y sigue vivo. Y Dios le sigue dando vida y crece y sigue vivo. Porque Dios en el pasado le dio vida. Pero eso se sigue manifestándose hoy día en el presente, así como conmigo, así como con todos ustedes. Dios les dio vida y siguen vivos. Entonces, cuando entendemos que Dios perdonó nuestros pecados para tener salvación, lo vemos como un hecho pasado, pero que este perdón se sigue manifestando en la vida de nosotros y la fidelidad de Dios se sigue manifestando en la vida de nosotros. Hermanos, la fidelidad es como un aoristo por naturaleza. Dios comenzó en el pasado a ser fiel, más bien en la eternidad siempre ha sido fiel y sigue siendo fiel hasta el presente, más bien hasta toda la eternidad. Dios sigue siendo fiel y si nos perdonó, seguirá siendo fiel también a eso. Y no solamente podemos recordar la fidelidad de Dios, de Jesús, sino que también su justicia. El texto dice que Jesús, recuerden que estaba ese Él, es Jesús, es justo para perdonar nuestros pecados. Si Jesús no hubiera sido justo, no podríamos ser perdonados. Necesitábamos a un justo para el perdón de nuestros pecados. Ahora, si me puede ayudar con los versículos porque voy a ir bien rápido acá. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad Él muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el justo por los injustos. Primera de Juan 3:5, y sabéis que Él, el justo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, en Jesús. Eso implica el tema de ser justo, que no hay pecado en Él. Nosotros no podemos decir eso, no podemos decir que no hay pecado en nosotros. Jesús sí puede, Él no tiene pecado. Él es justo. Y finalmente Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, ¿quién es Él? Jesucristo también, el justo, Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos también recordando que el justo tuvo que morir por los injustos. Si pecamos y le restamos importancia, no nos importa, lo dejamos para el final, entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Yo te hago la siguiente pregunta si no confiesas tus pecados. ¿Sabes lo que le costó a Dios perdonar tus pecados? Jesús tuvo que morir por ti. Dios es justo porque Cristo murió por tus pecados, porque pagó esa pena tremenda. La ira de Dios fue cargada sobre Él. Así que cuando confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ordenemos las ideas. Primeramente, yo peco. Obvio. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Yo peco. Me doy cuenta, entonces, después de eso, de lo malo que es para Dios.
ese pecado, porque el Espíritu Santo me convence de eso, y me arrepiento de mi pecado, hablando específicamente de ese pecado que cometí. Dios, perdóname, Señor, confieso esto. ¿Y qué pasa después? Recuerdo yo la fidelidad de Dios, recuerdan ustedes la justicia de Dios, de Jesucristo, y ¿qué pasa después? Reafirmo el hecho de que todos mis pecados ya han sido perdonados, ya fueron perdonados. ¿Y qué pasa después de eso? Me gozo. Si yo peco, pero no confieso mi pecado, me alejo de recordar la fidelidad de Dios. Si yo peco, pero no confieso mis pecados, me alejo de recordar la justicia de Dios, el hecho de que todos mis pecados han sido perdonados, y no me gozo. Me pierdo ese gozo. Y un verdadero cristiano tiene al Espíritu de Dios en su vida, y cuando el Espíritu Santo obra en su vida, esa obra se manifiesta en la confesión de pecados para los pecadores. Entonces yo podría plantear tres situaciones. Miren, atención. La primera, si tú eres cristiano y pecas y no sientes nada, ninguna necesidad de arrepentimiento, nada, es porque quizás el Espíritu Santo no está en ti, te estás engañando a ti mismo. Y más que perdón para reafirmar la fidelidad y la justicia de Dios, necesitas perdón para vida eterna. Una segunda situación, si eres cristiano y pecas y confiesas y te arrepientes y confiesas tus pecados, es porque el Espíritu Santo está en ti y te está recordando todos los días que si bien eres salvo, aún así todavía no eres perfecto y sigues cayendo y recuerdas tu pequeñez, recuerdas tu situación, tu condición de pecador, al mismo tiempo que también recuerdas la fidelidad, la justicia de Dios y te gozas en eso. Y una tercera situación, si eres cristiano y no pecas nunca, eres un mentiroso. Y la verdad no está en ti. Y de paso te pierdes el gozo de reafirmar también la fidelidad y la justicia de Dios. Y el gozo de recordar que hemos sido limpiados de nuestra maldad. El versículo 9 termina diciendo que si confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia de toda maldad. Y nuevamente el mismo problema. Ya hemos sido limpiados. Primera de Corintios 6, 11, ustedes también lo van a poder ver ahí en las pantallas, dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya está todo hecho, está todo listo. Pero la Biblia también habla de la necesidad de seguir siendo limpiados. El Salmo 51, versículo 2, ya lo hemos leído 2 veces, dice así, acaba la tercera: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese lávame más y más de mi maldad es el deseo de no querer volver nunca a pecar, el deseo de no volver a pecar nunca más, a caer en eso, aunque sabemos que claramente en esta vida volveremos a hacerlo, pero tiene que estar ese deseo de que Dios nos limpie. Cuando pecamos y nos damos cuenta de eso, nos sentimos sucios, nos sentimos asquerosos. Jesús murió por ese pecado y mira, lo estamos volviendo a hacer. Y entonces tenemos que decir, ¿qué me pasó? Cuando pecamos uno tiene que recapacitar y decir, ¿qué me pasó? ¿Cómo pude haber hecho eso? Lo detesto, porque amo a Dios. Lo detesto, no quiero volver a vivir esto nunca más. Oh Dios, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Así que cuando confesamos nuestros pecados, también estamos reafirmando que hay una batalla que pelear. Que tenemos ese pecado. Las mismas palabras que decía Pablo a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo 6, 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas.
Es una pelea. Huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla, dice el versículo 12 después, la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna. Recuerda la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Es una limpieza que se hace en esta vida presente, donde vamos avanzando, a veces caemos y tenemos que recordar que hemos sido limpiados para vida eterna. Es para confirmar que ya ha sido limpiado y queremos entonces vivir conforme a esa salvación. Si hemos sido limpiados, vivamos como limpios. Pero estamos en un camino en el que a veces hay tropiezos. Así que lávame más y más de mi maldad. Enséñame a ser como Jesús. Finalmente el versículo 10 dice así: si decimos que no hemos pecado. Y acá recordemos que está la situación de los falsos maestros, que muchos estaban enseñando que podían llegar a no tener pecado. Acá la situación se descontrolaba. Ya se volvía ridículo. Ellos decían que nunca habían pecado y enseñaban a los hermanos a creer esto. Prácticamente no existe el pecado. Si tú crees que nunca has pecado, bien, entonces no necesitas a Jesús, no necesitas perdón, no necesitas salvación, según tú. Y eso es prácticamente burlarse de la Biblia. Tendrías que redefinir todos los conceptos, redefinir pecado, redefinir quién es Dios, redefinir qué es la justicia de Dios, qué es su juicio. El Salmo 130, versículo 3, comienza con esa palabra ja, que es como una contracción, una reducción del nombre de Jehová. Estamos hablando de Jehová también. Si mirares a los pecados, Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? ¿Quién está limpio de pecado? Dando a entender nuevamente que ya no hay nadie que pueda decir yo nunca he pecado. Y la gravedad de esto no es tanto que nosotros ahora seamos mentirosos por decir esto, sino que le hacemos a Él mentiroso. Y es porque estamos con esto negando lo que dice la Biblia. ¿Qué decía Juan 17:17? Tu palabra es verdad. Y si decimos que no hemos pecado, negamos lo que dice la Biblia sobre nuestra realidad de pecadores. La Biblia dice que has pecado. La Biblia te conoce. Si dices que no has pecado, entonces estás diciendo que la Biblia no te conoce, que Dios no te conoce. Y entonces negaríamos la necesidad de un Salvador. Estaríamos negando el honor y toda la gloria que Dios merece por haberme salvado de ese tan terrible pecado. Estaríamos reduciendo la Biblia a nada, un cuento de hadas. Primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, noten esto, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿No sería yo el mentiroso? No, le ha hecho mentiroso a Él. Si negamos el pecado en nuestra vida y como evidencia de eso no confesamos nunca pecado, entonces su palabra no está en nosotros. Miren, Colosenses 3:16, quizá algunos se lo saben incluso de memoria. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando. La palabra mora en abundancia, enseñándoos en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra mora en abundancia. Cuando la palabra está en nosotros, la verdad está en nosotros. Cuando la verdad está en nosotros, Jesucristo está en nosotros. Cuando Jesucristo está en nosotros, amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, amamos a los hermanos, amamos al prójimo. Ahora bien, no siempre es así. Hay caídas, hay momentos lamentables de pecado, y es así, es una realidad, eso pasa. Cuando, por ejemplo, preferimos los placeres, los deleites de este mundo por sobre los deleites que son mejores de Dios, estamos cayendo, estamos pecando. Cuando despreciamos a un hermano de una o mil formas,
Estamos pecando y tenemos que reconciliarnos, confesar nuestro pecado y confesarlo también a aquel a quien afectamos. Si yo pequé contra ti, bueno, voy a hablar con Dios, confesar mi pecado, pero también voy a ir contigo. Y no para calmar mi conciencia, sino que para gozarnos en que Dios nos ha perdonado, en Jesucristo, aquel que es suficiente para salvar y para dar vida eterna, nuestro Dios, nuestro buen Dios. Y vimos en todos estos versículos, ya concluyendo, vimos la hipocresía de decir que no tenemos pecado. Es una hipocresía. Y nos extraviamos a nosotros mismos hasta el punto de decir que nunca hemos pecado. Y inventando conceptos de Dios, inventando y redefiniendo conceptos de pecado, ajenos a la verdad de Dios, privados de la verdad de Dios. Pero vemos también el gozo, y si escribiera gozo, lo escribiría con mayúsculas, el gozo que puede traer tan lamentable, tan repugnante cosa como el pecado. El Señor es capaz de transformar lo más horrible que pueda haber, el pecado, en muestras hermosas de su fidelidad, en muestras de su justicia, en muestras de su amor. El Señor transforma lo más horrible en lo más hermoso. Hermanos, si no confesamos nuestros pecados, nos perdemos el gozo tremendo de poder decir casi estamos escuchando a Dios diciendo ahí, yo te he perdonado. Yo te he perdonado y sigo siendo fiel a eso. Y ustedes podrían decir, pero la palabra gozo no aparece en el texto. No está ahí, no aparece, claro, ¿sí? Pero yo creo que sin duda alguna la podemos ver ahí. Y eso es tremendo. No se puede predicar este texto, sin hablar del gozo. Es mucho más que alegría, es mucho más que satisfacción. Es algo que solamente Dios puede producir. Y si vamos al Salmo 51, lo leímos al comienzo, cuando empezamos la reunión, lo leímos al comenzar la predicación. Y si vamos ahora a los versículos que vienen después, miren, quiero que vayamos allá, al Salmo 51. Salmo 51. Y quiero que leamos desde el versículo 6 al 12. Recuerden que en Primera de Juan no aparece esa palabra gozo en el texto que leímos. Pero miren lo que pasa cuando leemos acá Primera de Juan desde el versículo 6 Salmo 51 desde el versículo 6 al 12. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches, el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, oremos ahora, quiero que terminemos orando, para que esto que hemos enseñado hoy día sea una realidad, que podamos comprender la realidad de que hay pecado en nuestra vida que necesita ser confesado día tras día. Y cuando podemos confesar y lo hacemos, estamos reiterando, estamos confirmando, nos estamos gozando en el hecho de que Dios ha sido fiel, de que Dios ha sido justo, de que Dios me ha limpiado ya, de que tengo esa vida eterna. Lo estamos reafirmando, lo estamos recordando, estamos alabando a Dios por eso. Y podemos transformar entonces lo más horrible, el pecado, en lo más hermoso, el gozo de nuestro Dios. Así que quiero que oremos por eso. Amado Padre, gracias por tu misericordia, porque en tu misericordia, Padre, cada día nos das oportunidades de ir a ti y de confesar nuestro pecado.
Nos das oportunidades de ir a ti y de contemplar tu hermosura, tu grandeza. Gracias, Señor, porque te podemos ver, te podemos oír, te podemos contemplar a través de la palabra. Y te rogamos, Señor, ahora que nos laves más y más de nuestra maldad, que purifique nuestra vida, que nos enseñes a parecernos cada día más a Jesucristo, quien era sin pecado, varón limpio, sin pecado. Padre Santo, cada uno de nosotros, yo te pido por cada uno de los que está acá, para que tú transformes su vida, para que hagas en ellos, Padre Santo, y produzcas en ellos estos frutos de arrepentimiento, estos frutos del Espíritu, Señor, donde el gozo está presente ahí reinando, y el amor, Señor, y todas esas cosas tan hermosas que hay en un corazón que es dominado por el Espíritu. Te pedimos, Señor, ahora que cada uno de los que está acá, de los que ha oído esta enseñanza, quizá en sus casas, quizás por estar enfermo no ha podido estar acá, pero aún así todos podemos gozarnos, todos podemos deleitarnos en el hecho de que tú perdonas, de que tú perdonaste nuestros pecados. Y cuando confesamos, Señor, lo recordamos y te alabamos por eso. Ayúdanos, Señor, también ahora a cantar con gozo, con alegría y a alabar tu nombre, no solamente ahora, sino que en todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos también en las tentaciones, en los pecados, para que no caigamos más, Señor. Queremos, Padre Santo, desechar lo malo y seguir lo bueno. Queremos amarte a ti y queremos adorarte a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.